Hechos capítulo 17, por favor. La iglesia de Berea. Antes de ir a las escrituras, permítame darles una introducción para ampliar un poquito el tema que vamos a considerar en esta noche. Lo peor que puede una persona cristiana hacer es darse por vencido. Una vez más vuelvo a repetir, lo peor que una persona que ama a Dios puede hacer es darse por vencido. No importa, amados, quién seas, de dónde vengas, cómo vivas. La realidad es que en el momento que recibes a Cristo, siempre vas a tener adversidad sobre tu vida. Siempre va a haber persecución, siempre va a haber dificultades, y con todas estas cosas vienen desánimos, viene un hostigamiento psicológico por parte del enemigo para tu vida. De alguna manera siempre va a buscar que tú abandones tu convicción, abandones tu fe, abandones tu servicio a Dios, y eso lo hace usando el desánimo. Y el desánimo, discúlpenme que sea tan repetitivo en esto, el desánimo, hermano, viene precisamente de la constancia de la adversidad, porque psicológicamente te cansas, te fatigas, te fastidias. Llega el momento en que ya no sientes lo duro, sino sí se la sabe. Hace 2 semanas hablamos de la iglesia de Berea, una iglesia muy noble, amados, una iglesia bien linda, un grupo que recibió la palabra, se instruyó, investigó, estudió, indagó y recibieron a Cristo. Se convierte un gran número de personas, entre ellos muchas mujeres nobles y muchas personas de alta sociedad dentro de este lugar, amados. Y lo más tremendo de todo esto, amados del Señor, es que los problemas que se habían quedado en Tesalónica los vinieron siguiendo. Ahí es donde vamos a concentrarnos hoy, pero vamos a leer desde el comienzo, desde el versículo 10, que fue lo que leíamos hace un par de semanas. ¿Están listos, amados? Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles de los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ahí fue donde nos quedamos. Ahora, el versículo 12 dice: así que creyeron muchos de ellos, póngale atención a esto, muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos, versículo 13 estoy leyendo, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, dice aquí, hermano, mi Biblia, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Terminamos la lectura y ahorita hago un comentario aquí. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron ahí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Me perdí aquí poquito, hermanos, porque creo que corté la escritura, pero lo detenemos aquí. Mire, la iglesia debe, y casi es un mandamiento,
discúlpenme si lo expreso de esta manera, que la iglesia tiene que estar siempre continuamente en luchas y batallas, adversidades. ¿Sabe cuándo dejamos de tener esas adversidades? Cuando abandonamos el proyecto de Dios. Y mucha gente, y esto se lo había dicho en otra ocasión, hoy se lo vuelvo a repetir, mucha gente ha negociado con el enemigo. Inconscientemente lo ha negociado. Simple y sencillamente sienten que cuando se esfuerzan por predicar la palabra, por ganar las almas, por ser luz para el mundo, por ser la sal de la tierra, comienzan a sentir las presiones en su entorno, por familia, por economía, por amistades, por situaciones, por enfermedades, y comienza a haber una invasión continua. Luego usted se desanima y abandona esa pasión por la obra del Señor, y comienza a notar que cuando abandona la pasión por la obra de Dios, el esfuerzo que usted hace, las cosas se comienzan a calmar. ¿Están aquí todavía? Y luego en algún momento comienza a retomar, porque se renueva, el Espíritu Santo le fortalece, oye la palabra, le entra fe, hermano, convicción, y dice hay que esforzarnos, y comienza a esforzarse, y una vez más comienzan las dificultades y se vuelve a desanimar. Y después que se desanima, se da cuenta que se calmaron las aguas turbulentas, las tormentas, los vientos fuertes. Siguen aquí. Y mucha gente termina rindiéndose para evitar las luchas y las dificultades. Entonces se vuelven pasivos, algunos hasta inconstantes, otros entierran sus dones porque han negociado la calma, el sosiego, cierta estabilidad. Observe a Pablo, amados. Desde que comenzó su ministerio no ha parado de sufrir. Bien le hubiera caído una iglesia, pare de sufrir a él. Definitivamente. Deja a Tesalónica porque recuerde que huyó, lo escondieron, huyó. Y llegó a Berea, y luego en Berea comienza a predicar, Dios se comienza a mover, las almas se comienzan a salvar, comienzan a entrar dentro del sistema socioeconómico de la ciudad, porque se convirtieron gente distinguida. Y los que están en Tesalónica escuchan que Dios se está moviendo también allá. Y ahí vienen los chismosos, ahí viene la turba, ahí vienen los metiches, ahí vienen los que nunca les gusta lo bueno, a perturbar, a maltratar, a buscar, a formar una turba para levantarla en contra de Pablo otra vez. Entonces yo, meditando en esta escritura, yo pensaba, donde quiera que va lo perseguía el problema. Donde quiera que iba lo perseguía la persecución. Donde quiera que iba lo perseguían las acusaciones. Y luego entra la pregunta, ¿cuándo se van a terminar? Y la realidad es, amados, que mientras estemos en el mundo jamás nos va a aceptar. Y ese ha sido el problema de muchos cristianos, que han buscado la aceptación y cómo encajar en una sociedad que va a rechazar siempre va a rechazar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el momento que recibimos a Cristo hay una identidad. Dios nos hace diferentes. No vamos con la corriente, vamos contra corriente. Comenzamos a movernos de una manera diferente, interpretamos de una manera diferente, vivimos de una manera diferente, no como el mundo dicta, sino como la palabra de Dios nos dice que tenemos que vivir. ¿Me están siguiendo, hermano? Entonces,
llegan, lo vuelven otra vez a meter en problemas. Pero aquí hay algo que sucede, algo bien hermoso, amados, que otra vez cuando leo los intérpretes, los teólogos, los que interpretan, no miro que mencione nada de esto, pero ahí está en la escritura. La iglesia reacciona. ¿Cómo debe de reaccionar la iglesia ante la adversidad? ¿Cómo? Si las batallas son continuas para la iglesia, estamos forzados a reaccionar. Podemos reaccionar de la manera equivocada, negociando nuestra paz en el mundo, negociando nuestra estabilidad y negociando también que no nos acosen, que no nos persigan, que no nos señalen, tratando de imitar más al mundo que a Dios. Podemos reaccionar de esa manera, pero esta iglesia Berea, tan joven, la iglesia tan sin la experiencia, recién salvos todos, de alguna manera llegaron a un acuerdo para ayudar a cómo sacar adelante una situación de adversidad. La respuesta inmediata de la iglesia. ¿Qué hacemos con Pablo? Lo van a volver a encerrar, lo van a maltratar, lo van a castigar. Entonces se tomó la decisión de sacarlo de Berea, como lo hicieron de Tesalónica, como lo hicieron de Filipo. De donde quiera lo corrían al pobre. Pero llevarlo a otro lugar, y de aquí parte para Atenas. Y en Atenas hay otra situación. Cada ciudad tenía su idiosincrasia, y Atenas era una ciudad que nos va a llamar mucho la atención cómo aconteció la predicación del evangelio ahí. Pero lo interesante de esto es que la iglesia reacciona de una manera espiritual positiva, no respondiendo al pleito, a la contienda, no rebajándose, pero buscando cuál era la voluntad de Dios. El Espíritu Santo está en medio de todos estos asuntos, amados. Y a veces ahí donde está lo difícil para nosotros de poder discernir, entender, comprender que es el Espíritu Santo el que permite y de alguna manera administra toda circunstancia, aunque sea adversa. Porque vuelvo a repetir, Romanos 8 nos lo dice: todo obra para bien a los que conforme a su propósito son llamados. Pero ay, donde quiera que vas te persiguen. Y ya vuelvo a repetir, hay gente que te dice: ya ve con la bruja a ver si te quita la sal. Pero es que no entienden, hermano, el mover de Dios y la proyección de Dios. No entienden, hermano, que no somos de este mundo, no pertenecemos a esta sociedad. Y tal vez estas circunstancias nos recuerdan, nos refrescan que no pertenecemos a este mundo, amados. Eres celestial, ya te vas. Y nadie se quiere ir, acabarla de amolar. Bien negociado tienen su estancia aquí. Ahora bien, las batallas creo yo que siempre serán permanentes y necesarias, porque hacen una obra extraordinaria en nuestras vidas, amados. Fortalecen nuestra fe, nos dan visión, nos hacen saborear más las victorias. ¿Cómo vas a saber qué tan fuerte eres si nunca has pasado por una adversidad o una dificultad o una angustia? ¿Cómo vas a saber si Dios te sanó o no te sanó si nunca estuviste enfermo?
¿Cómo sabes que Dios te saca de la cueva de Adulam, de la depresión, si nunca estuviste deprimido? ¿Cómo sabes que Dios es tu ayudador y tu fortaleza cuando nunca estuviste debilitado? ¿Cómo sabes que Dios salva si nunca has predicado el evangelio? Parece que esos son los medios que Dios usa para inquietarnos, para movernos, para motivarnos. Y hay que recordar que somos como ovejas, somos presas de león, y la presa no puede adormecerse, ¿verdad que no? Tenemos que estar siempre despiertos, siempre durmiendo con un ojo cerrado y otro abierto, porque las acechanzas del enemigo son continuas. Entonces, aquel creyente que ya está pasivo, que está conformado, que está tranquilizado, sosegado, dopado, drogado, es un creyente, amados, que ya perdió la visión de Dios. Entonces el sueño de Dios, la visión de Dios, el propósito de Dios siempre va a traer, hermanos, dificultades. Ve a todos los servidores, ve a los profetas del Antiguo Testamento, amados. Veamos a Elías, a Eliseo, a Isaías. Cuando lees las escrituras, amados, y Jeremías, híjole, Daniel, perseguidos, acosados. Volviendo a Elías, metido en una cueva, todo deprimido, porque unas faldas lo seguían, por las amenazas de una vieja loca. Santo Dios. Entonces David, ¿verdad? Que se le dijo, llega Samuel y lo unge por rey, y el Espíritu Santo vino, así dice la Escritura, vino sobre él, y David fue transformado de una manera poderosísima. Pero pasaron como 17 años para que se cumpliese lo que Dios le había dicho a través de Samuel. Es más, Samuel se murió, hermano, se fue con el Señor, y se quedó más triste y más deprimido. Porque la pregunta aquí, ¿por qué las dificultades nos persiguen siempre? Yo te voy a responder a esa pregunta. Las dificultades y las angustias y las adversidades te persiguen porque estás en el camino correcto, porque amas a Dios, porque le sirves, porque le amas, porque tus oraciones han llegado a su presencia, porque la obra que emprendes, el trabajo y el esfuerzo que haces es meritorio ante los ojos de Dios, es aceptable, es ofrenda agradable. Y esto al enemigo le retuerce, amados, y provoca en el entorno. Y entre más te metas a servir a Dios, parece que más circunstancias que no quisieras experimentar te van a estar esperando. Yo te vuelvo a recordar, no negocies con el enemigo ni con el mundo, amado. Aguántate, aguántese, no se queje, cállese y échele ganas, dele para adelante, sacúdase. ¿Qué hacía Pablo? Dice que después de que lo apedrearon, lo dieron por muerto. Ahora, ¿cuánto duró? No dice la Escritura, pero dice que se levantó y siguió su camino predicando a Cristo. ¿Qué vas a hacer? Voy a buscar un buen abogado. 2:22 para demandar a esa gente a ver por qué me apedrearon. Pérdida de tiempo. Pérdida de tiempo. Que se están hablando de ti, que se te están,
que si te están diciendo que tú eres esto, que tú eres aquí, que tú eres allá, no te defiendas. Ahora, si es cierto lo que están diciendo, defiéndete, ¿eh? Ahora, pero si no es cierto, no pierdas el tiempo. No pierdas el tiempo. Tú tienes algo más importante que hacer, que es agradar a tu Dios, servir a tu Dios, amar a tu Dios, serle fiel a tu Dios. Entonces, amados, 4 cosas. Las batallas siempre van a estar presentes en la iglesia. Aquí lo miramos. Desde Tesalónica lo vienen siguiendo. Pero siempre la iglesia debe de tener una respuesta inmediata y correcta. Tenemos que responder de la manera correcta. Tenemos que responder de una manera unida, en unidad, en amor, buscando siempre en conjunto el bienestar de los santos y la predicación de la palabra del Señor, la expansión del reino celestial, amados del Señor. Entonces, por eso la Escritura nos enseña a ser empáticos con la gente, más con los hermanos. Si alguien llora, usted llora con él. Si alguien se ríe, usted se ríe con él. Si alguien chismea, usted chismea. No es cierto. Usted lo reprende. Ay, siento que Dios les está hablando. Mire. La respuesta fue inmediata. Hagamos algo. La respuesta fue en unidad. Hagamos algo. Hagamos algo. Luego, hermanos, lo que se hizo fue estratégicamente. Por eso le digo que en medio de todo esto siempre debe de estar el Espíritu Santo. Ahora, lo que sucedió en Tesalónica, lo que sucedió en Filipo, fueron consecuencias para que más almas se salvaran. Explico. La persecución que recibieron en Tesalónica dio como resultado la expulsión de Pablo, Silas, Timoteo, todo su equipo, y terminaron en Berea. Llegan a Berea e inmediatamente se comienzan a salvar las almas. Entonces aquellos dijeron, en vez de oprimir, en vez de suprimir, en vez de encerrar, las presiones, las dificultades, las angustias, la problemática hacen que se expanda. Observe algo. En la estabilidad económica, la gente, hermanos, abandona su compromiso con Dios. ¿Qué es lo que le hace falta más al estado de California? Una sacudidita, pero de esas ricas, como la de Northridge. ¿Se recuerda? 7.5 me parece. Mira cómo se llenó la iglesia esos días aquí, entre semanas, santo. Aleluya. Al rato se les pasó el susto y ya volvieron a su. Pero a veces esos bienes no son tan buenos, amados. Esa prosperidad que buscamos nos hace desviar el enfoque correcto. Entonces, toda esa problemática hace que la iglesia se vuelva estratégica, porque entonces sucede algo muy interesante que no podemos especular, no se vale especular con las escrituras. Se expone lo que está escrito, nada más. La especulación es personal. ¿Por qué deja a Timoteo? Y después cuando llega a Atenas dice, me lo mandan por favor. Creo yo que eran movimientos estratégicos. La iglesia pensando, si los agarran, los van a agarrar juntos y van a ser todos metidos en la cárcel. Pero si los separamos,
Timoteo se queda aquí un rato más predicando la palabra, echándole ganas mientras buscamos cómo exiliar a Pablo a otro lugar. Pablo llegando dice: mándenme a Tito y a Timoteo y déjenlo leo. Silas, discúlpeme, que me estaba yendo de las... por orden que ahora los alcanzase para el trabajo que él había visto en Atenas. Todos eran movimientos que el Espíritu Santo estaba dirigiendo, porque al último las almas se estaban salvando. Ahora, aquí viene el cuestionamiento, y la meditación que tenemos que tomar. A veces aceptamos la estrategia de Dios. Y ahí es donde nuestra humanidad y nuestra lógica choca con el Espíritu de Dios. Porque las estrategias de Dios y el formato que Dios usa siempre va a ser muy diferente a la lógica humana. Y mucho creyente batalla para interpretar los movimientos, los tiempos y los actos divinos. Y cuando nosotros no aprendemos a interpretar correctamente, amados, entonces ajustamos nuestro pensamiento y nuestra lógica a lo que nuestros ojos carnales ven, y terminamos muy distanciados, aislados de lo que es la voluntad y el propósito divino. Yo sé que a lo mejor está muy profundo esto y que a lo mejor no me va a entender. Mire, si quiere duérmase un rato. Pero esa es una realidad. La iglesia está extraviada. Déjele digo por qué la iglesia está extraviada y hay cristianos extraviados. Porque no aceptan las condiciones, la estrategia, el método de Dios. Fe no es, hermanos, como muchos predican, la superfe, mover a Dios. No. Fe es nosotros aprender a movernos en los propósitos de Dios, que es muy diferente. Porque la fe que muchos predican y confiesan es una fe, hermanos, que declara, que mueve, que exige, que demanda que Dios haga algo a nuestro favor. Ahora, cuando miras el trasfondo del favor que se está pidiendo, todo conlleva a un beneficio material, humano, personal. ¿Cuándo miraste tú a los apóstoles o aún al mismo Cristo buscando un beneficio personal? Ve cómo se ha extraviado el mover de Dios en el corazón del pueblo. Acéptelo, acepte la voluntad de Dios, acepte los propósitos, vívalos, échele ganas, ánimo, busque a Dios, pregúntele al Señor por qué, y si Dios no le contesta, ¿qué le importa? Usted siga adelante. Porque al fin cuestionaron o no cuestionaron los apóstoles. En Hechos capítulo 1, restaurarás el reino de Israel en ese tiempo. No os toca a vosotros saber ni el tiempo ni las sazones, pero lo que sí debe de importarles es esto: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros y me seréis. ¿Qué hizo el Señor? Los volvió a ubicar en el propósito correcto, no en lo profético, no en qué va a pasar, qué va a venir. Hay gente desconcentrada, inquieta, apasionada.
Y se le ha olvidado que la obra principal de nosotros como iglesia es predicar el evangelio a Cristo, a los no salvos, y ganarlos para el Señor, amados. Entonces la iglesia entró en la estrategia del Espíritu Santo. Y número 4, Dios le dio la victoria a la iglesia, porque a pesar de todo lo que estaban sufriendo y batallando y luchando y siendo exiliados y siendo hostigados y siendo perseguidos, Filipo, Tesalónica, Berea y ahora Atenas están recibiendo a Cristo. Y entre más los perseguían, más salían huyendo. Ahí le va, se lo voy a poner de otra manera, porque yo sé que ya les miro cara de confusión. Pero mire, ¿qué pasó en Jerusalén? Seamos analíticos, porque entre semana vienen los que piensan. Digan amén. Ándale, pues ya le levanté la línea. Seamos analíticos. Jerusalén está recibiendo un avivamiento. Primer mensaje, Pedro se levanta, da el primer mensajazo tremendo y el Espíritu Santo añade 3,000 personas. Corríjame. Ahí está, va. Luego viene otro grupo y la iglesia se volvió una mega iglesia. Pero en cuanto comienza a ver mucha gente, ¿qué comienza a ver? Problemas. Capítulo 6. Pues que el reparto aquí de las viudas, que a las judías sí se les da y a las griegas no se les da nada, y hay discriminación, y hay tranzas, y hay desviación de fondos, y esta es mi amiga, y esta sí es miembro, esta no, y cosas de esas, ¿no? Un relajo. Se levantan los apóstoles y dicen: bueno, no es justo que nosotros dejemos la oración y la palabra para irnos a administrar mesas. Júntense o busquen de entre vosotros a 7 varones. ¿Cómo? ¿Para que qué? Ahora, allí está Felipe, que Felipe terminó siendo ¿qué? Evangelista en Samaria. ¿Correcto, amados? ¿Sí me están siguiendo? ¿Sí lee la Biblia? Si no lee la Biblia no me va a entender. El punto es que después se escucha que ¿por qué Felipe, siendo uno de los diáconos, uno de los servidores ahí, terminó en otro lugar? Obviamente por el Espíritu Santo. Pero resulta también que, amados, comenzó una persecución muy feroz, tanto que después la iglesia de Filipo, Tesalónica, están juntando ofrendas, Corinto, para mandarles a los de Jerusalén, porque están en sufrimiento. Ahora, cuando la iglesia recibe persecución, los creyentes comienzan a ser esparcidos. ¿Cuál fue el mandamiento del Señor? Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria. Pero como ya estaban muy bien, porque dicen los primeros capítulos que tenían el favor de ¿quién? Del pueblo. Y todo iba muy bien, y estaba bien lindo y bien bonito. Pero como estaba todo lindo y bonito, se les olvidó lo que Cristo les había dicho. Entonces el Señor permite que uno de los diáconos, uno fue Felipe, el otro fue Esteban. Y Esteban fue ejecutado, apedreado públicamente. Una ejecución, y él fue el que repitió las palabras de Cristo Jesús: perdónales, porque no saben lo que hacen. ¿Se recuerda? Ahora bien, todo este caos, de ahí, hermano, revienta, explota una persecución. La gente comienza a ser esparcida, pero en lo que iban siendo esparcidos, ¿qué iban haciendo? Otra vez, la carga hace andar al burro. Yo sé que la expresión como que no es muy, como que no se digiere muy bien, ¿no? Pero en mi pueblo sí, amados. Así que me van a tener que perdonar mi idiosincrasia, ¿ok?
Entonces, amados del Señor, a veces todas estas situaciones son estrategias de Dios, pero a nosotros nos es difícil discernirlas, entenderlas, aceptarlas y someternos. Aprendamos, amados, a vivir en conformidad con el Espíritu Santo y Dios nos va a dar la victoria. Dios va a dar la victoria. Al último va a obrar para bien. Al último el Hijo va a venir a los pies de Cristo. Al último, hermano, vas a ver la gloria de Dios. No podemos evitar el día triste. No podemos evitar el día sin fuerzas. No podemos evitar, hermanos, el día de confusión. No podemos evitar el tiempo en los cuales dan ganas de volver atrás. No se puede evitar eso. Sería muy inapropiado de mi parte decirles que cada día siempre debe estar en gozo y en victoria. No, amados. Vas a tener desánimos, cansancios, fatigas, dolor, angustia, persecución, acusaciones. Pero aún a pesar de toda esa adversidad, sigue adelante. Aunque te persiga el mal, Dios está contigo. Él va a caminar contigo, amados. Cerramos con esto. Proverbios 21:31, amados del Señor. El caballo se alista para el día de batalla. Es tan profundo esta escritura, amados. Nos preparamos, nos anticipamos, le echamos ganas, trabajamos, nos esforzamos. A veces nada sale, nada se acomoda, nada tiene lógica, no hay forma de hacerlo, no se pudo, no se hace, no hay aquí, no hay allá. Mas Jehová es el que da la victoria. Al último es Dios el que hace las cosas, amados. Y Dios es perfecto en todos sus caminos y no se equivoca. ¿Y cuántas veces tú le has dicho a Dios, te equivocaste, hubieras agarrado a alguien mejor que a mí? ¿Aló? Y Dios es Dios, pudo haber elegido a otro, pero de alguna manera te eligió a ti. ¿Por qué? No lo sé. Ni me importa saberlo tampoco, porque no voy a estar de acuerdo con Dios. Pero ese es Dios. Ese es Dios. Parece que el mundo tiene control. Parece, hermano, que el enemigo se ensancha sobre nosotros. Parece que no se va a poder. Parece que no hay forma. Nosotros alistamos para la batalla. Preparamos a los caballos. Afilamos nuestras espadas. Pulimos nuestras corazas. ¿Aló? Pero al último el que da la victoria es Dios, amados. Y Él dijo que la iba a dar, y si no la va a dar, Él la va a dar en el nombre de Cristo Jesús. Amén, santos. Entonces se los dejo de tarea. Cuando comiences a preguntarte, ¿por qué me siguen los males? Pensé que lo había dejado en Tesalónica, ahora estoy en Berea y aquí están otra vez estos ingratos. Porque Dios tiene propósito. Pónganse de pie, amados.